Hola a todos los chicos de sexto, espero que anden bien. Lo que vamos a ver hoy va a ser presión hidrodinámica. Bueno, necesito que consideren un dibujo, un esquema como en el que tengo en la pizarra. Acá yo tengo una especie de tanque grande comparado con la cañería, ¿sí? Y está lleno de agua. En la punta tengo una canilla que cuando yo abra esta canilla va a empezar a salir agua, ¿no? Porque acá el agua está en un nivel mayor. Y acá tengo como una ramificación que tiene la misma altura que el tanque. En estas condiciones, estando mi canilla cerrada, si se acuerdan de lo de vasos comunicantes, tanto el tanque como este tubo va a tener la misma altura del agua. Inclusive yo podría calcular qué presión hidrostática tengo en la parte de abajo del tanque y en este punto también. En este punto y en este punto yo puedo calcular la presión hidrostática porque tengo la altura de la columna de agua, ¿sí? Por lo tanto puedo calcular la presión. La presión va a ser la altura de esta columna de agua por el peso específico. Lo mismo podría hacerlo acá. Y en ambos casos va a ser igual. ¿Sí? Bueno, este tubo también se lo conoce como manómetro de rama abierta, porque a mí me permite ese tubo calcular la presión hidrostática. Yo podría reemplazar este tubo poniendo un manómetro y me va a indicar la presión hidrostática. En este caso puse un tubo de rama abierta. ¿Sí? Bueno, a nuestro esquema le hice unas modificaciones. Agregué un tubo en el cual tiene una forma acodada, en el sentido en que circula la corriente, o sea, contrario al sentido que circula la corriente en el caso de que yo abra la canilla. Bueno, en el momento que yo abro la canilla, obviamente va a empezar a salir agua, y por lo tanto voy a tener un flujo en esta dirección, que se mueve con una determinada velocidad. ¿Sí? Esta flecha me lo expresa. En el momento en que yo hago esto, que abre la canilla y el fluido empieza a circular, el agua empieza a circular, mi manómetro, este tubo, va a tener una disminución en esta altura. ¿Sí? Y esa presión que me marca mi manómetro de rama abierta, yo la podría calcular. Podría hacer la altura por el peso específico y me da la presión hidrostática que tengo en este punto. Sin embargo, si yo pongo este tubo acodado, que se llama tubo de Pitot, vamos a poner así. Sin embargo, este tubo me va a alcanzar, la altura de la columna de agua me va a alcanzar más alto, ¿sí? Una altura mayor. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque el agua, fíjense que viene de frente, se choca el tubo acodado y es como que se mete para adentro, es como que lo empuja, ¿sí? Entonces llega a una mayor altura. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque ese líquido, ¿sí?, tiene una energía cinética, es decir, viene con velocidad. Y esa energía cinética le hace ganar una altura mayor. Por lo tanto, hay una diferencia de altura. ¿Sí? Entonces, esta rama me está marcando la presión hidrostática. Es un manómetro de rama abierta. Pero el tubo de Pitot me marca algo que se llama presión hidrodinámica. ¿Qué es la presión hidrodinámica? Bueno, la presión que tiene un líquido por el hecho de tener velocidad. ¿Sí? Y esa presión hidrodinámica es la suma de la presión hidrostática más la presión adicional que tiene un líquido por el hecho de tener energía cinética. ¿Sí? Aquí, fíjense que si yo marco una línea de puntos hasta el tubo de Pitot, de aquí para abajo, todo esto es la presión hidrostática. Y esta presión adicional es la que tiene un líquido debido a su energía cinética. ¿Sí? Todo esto es lo que yo voy a llamar presión hidrodinámica. ¿Sí? Para que se den una idea,
Si yo tengo la manguera del jardín, tiene una determinada presión hidrodinámica, porque está saliendo con una determinada velocidad. Ahora, si yo agarro la manguera de los bomberos, obviamente tiene una presión hidrodinámica mucho mayor, ¿no es cierto? Porque es un fluido que sale con mucha mayor velocidad. ¿Y cómo calculo esa presión hidrodinámica? Bueno, lo que tengo que hacer es sumar la presión hidrostática más la presión debido a su energía cinética, ¿sí? La presión hidrodinámica es igual a la presión hidrostática, la voy a diferenciar así, la H mayúscula, la H minúscula, más la presión que tiene un líquido debido a su energía cinética. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la presión que tiene un líquido debido a su energía cinética? Bueno, si recuerdan la fórmula de la energía cinética se calcula haciendo un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Esta fórmula de energía cinética se utiliza para cuando es un cuerpo masivo, es decir, yo quiero calcular la energía cinética de una pelota, conozco la masa de la pelota y la velocidad de la pelota, puedo calcular su energía cinética. ¿Sí? Bueno, para el caso de un líquido, ¿qué tomo como masa de ese líquido? Bueno, en realidad no tomo la masa, sino que tomo la densidad del líquido. Si ustedes se acuerdan, densidad era masa sobre volumen, ¿no es cierto? Por lo tanto, la masa puede ser densidad por volumen. Paso el volumen multiplicando y me queda masa, ¿no es cierto? Bien, entonces en esta fórmula yo voy a hacer un cambio. Donde va la masa voy a poner volumen por densidad, porque es válido, ¿sí? Entonces pongo energía cinética, un medio, por el volumen, por la densidad, por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Bueno, la energía cinética. Hay algo que es un concepto que se utiliza en termodinámica, que es que la presión por el volumen es igual al trabajo o la energía. ¿Sí? Presión por volumen es igual a trabajo, energía o calor, en cualquiera de sus variantes. ¿Sí? Fíjense que la energía se mide en la unidad de joules. ¿Sí? Y fíjense que si yo hago presión por volumen, me da lo mismo. O sea, joules es newton por metro. Fíjense que si yo mido la presión en pascales, que es newton sobre metro cuadrado, y el volumen lo mido en metro cúbico, esto me da como resultado metro cuadrado se me va con el cubo y me queda newton por metro. Y newton por metro es joules. Y joule es la unidad de trabajo, calor y energía. Por lo tanto, presión por volumen es equivalente a energía. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que de acuerdo a esto, donde va energía yo podría reemplazarlo por presión por volumen. Y fíjense qué ocurre acá. Este volumen que acá está multiplicando, yo lo puedo pasar al otro miembro dividiendo. Y me queda presión por volumen sobre volumen igual un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado. Bueno, volumen con volumen se cancela. Entonces, ¿qué me queda esto? Que la presión que tiene un fluido de acuerdo a su velocidad la puedo calcular haciendo un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado. Bueno, ¿cómo junto todo esto? Bueno, la presión adicional que va a tener un líquido debido a su energía cinética va a ser esta. Y si a eso le sumo su presión hidrostática, esto me va a dar su presión hidrodinámica. ¿Sí? Bien, ¿cómo va a ser la fórmula? Bueno, borro esto. La presión hidrodinámica la vamos a calcular haciendo la presión hidrostática más un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado. Esta es mi presión hidrodinámica. Bueno, aquí llegamos a la fórmula de la presión hidrodinámica y en el próximo video vamos a ver cómo utilizarla en algún ejercicio.
Así que nos vemos en el próximo video.